Hola YouTube, ¿cómo andan? Vamos a empezar con el nuevo video que se va a tratar de la fortuna de uno de los millonarios más grandes de Argentina. Cuenta con un patrimonio de 1.400 millones de dólares. Vamos a ver cómo empezó alguien de clase media invirtiendo en la bolsa y en inmuebles. Consiguió esta riqueza, lo vamos a analizar muchas de sus transacciones, un poquito de su historia. Y por último vamos a ver tanto tres enseñanzas muy claras que nos dejó esta persona, como en qué conviene invertir hoy en base a su experiencia y qué nos recomienda con la situación macroeconómica que vivimos hoy en día. Así que nada, vamos a empezar a ver cómo este argentino clase media que vivía en San Isidro, tenía 3 hermanos, cómo hizo su fortuna. Nació en 1946, hace un tiempito ya. Cuenta que nunca le sobró nada, el papá tenía 2 trabajos para poder obviamente llevar adelante a su familia, que era muy grande, eran 15 personas. Podemos empezar que desde que él era muy chico le iba muy mal en el colegio, era muy conflictivo, había repetido incluso reiteradas veces, hasta que en un momento, entre tantos quilombos que tenía, tanto en el colegio, indisciplinas y demás, lo llevaron a un colegio de monjas, donde ahí le dieron un poquito de mano dura y pudo hacer ese clic que tanto necesitaba, ¿no? Ser una persona súper rebelde, a dar el clic y empezó a estudiar, ¿no? A los 15 años empezó a estudiar en el colegio. Estaba en el colegio pero no estudiaba realmente, así que empezó a ponerse las pilas, llegó a ser abanderado y demás. A los 18 años empieza a pensar en qué estudiar. Le gustaba la medicina y la filosofía, finalmente se decanta por la economía, posible, por este video, obviamente. Estudiar en la UCA como familia católica que era. Y allí se empezó a obsesionar con la historia del pensamiento económico. Empezó a estudiar muchísimo a economistas como David Ricardo, como Adam Smith, clásicos, pero también ¿por qué no a Karl Marx? Y se empezó a obsesionar con todos estos economistas, empezó a estudiar a fondo. Y cuando parecía que todo iba súper encaminado, que venía con estudios, que venía en buen puerto, digamos, tuvo un hijo a los 20 años, lo que igual cambió su vida drásticamente, tuvo que correr, ir a buscar un trabajo, necesitaba de un ingreso para mantenerlo. Esto lo cuenta él mismo, ¿no? Y se ve obligado, a trabajar y trabajar y trabajar. A los 28 años, Eduardo ya era economista, tenía 3 hijas y 4 años después de tanto trabajar, consiguió ahorrar sus primeros $25.000, lo cual es el primer punto clave que pasa en cuanto a la economía, en cuanto a las inversiones, que es lo que vemos en este canal. Esos $25.000 decidió hacer un viaje a Inglaterra. Él estaba obsesionado con todos estos economistas, entonces quería conocer de primera mano Inglaterra, muchos de estos economistas eran de allí, y termina estudiando University of East Anglia en Norwich. Después de este viaje, que duró un año porque era lo que realmente le alcanzaba, pudo conseguir el máster en Quantitative Economics y volvió con $8.000, cuales 4.000 de esos 8.000 los destinó a arreglar el auto que le había dejado el hermano, que se lo hizo de goma, así que le quedaron $4.000. ¿Qué hizo con estos $4.000? Bien, empezó a pensar cómo podía generar más, algo que le había inculcado el papá desde chico. Determinó que empezó a estudiar la economía argentina y vio que había unos ciclos muy marcados. Escuché esto porque puede servir a día de hoy todavía. Había ciclos muy marcados en la economía argentina y él se podía aprovechar, ¿sí? Con $4.000 los empezó a multiplicar así. Determinó que había principalmente 3 ciclos en la economía argentina. Son periodos que duran mucho tiempo, ¿no? Los ciclos económicos. Los 3 ciclos de la economía argentina que determinó Eduardo Constantini. Por eso, primero, había un cambio de gobierno, lo que generaba confianza, y había un periodo de estabilidad, lo que hacía que suba la bolsa de valores, bajen las tasas de interés, el dinero era más accesible, era más barato el dinero, subían los bonos y también los inmuebles. En el periodo número 2 empezaban a aparecer inconsistencias. Había una corrida hacia el dólar, había déficit fiscal muy grande, inflación, quilombo. En Argentina había mucho quilombo y se empezaba a desaparecer esta confianza que se había generado. Acá es cuando él determinó que empezó a observar que el dólar aumentaba frente a todos los demás activos por escándalo. Ganaba siempre el dólar en esta etapa. Los bonos bajaban, la bolsa caía, los inmuebles bajaban de su valor, bajaban de precio. Y todo esto terminaba con un cambio de ministro de economía, lo que generaba un nuevo ministro, aparecía más confianza que en el anterior ministro. Entonces el dólar bajaba porque se apreciaba el peso, subían los bonos, subían las acciones y subían los inmuebles. ¿Qué hacía Eduardo? Pasaba de dólares a pesos de un día a otro según el ciclo económico en el que estemos. Si él sabía que iba a subir el dólar, se quedaba 100% en dólares. Si él intuía que el mercado argentino iba a subir, él estaba 100% invertido en acciones argentinas. Y así es como él empezó a construir su riqueza y terminó de hacer esta bicicleta financiera, esta especulación. Estamos hablando de especulación y no de inversión, como ven. Y ya tenía un reconocimiento porque se veía como inversor, empezó a tener un reconocimiento, empezó a
dar asesorías, empezó a asesorar a inversores individuales con mucho capital y a diferentes empresas, como por ejemplo el Banco Francés. Atentos porque esto no es un dato menor. A todo esto él ya tenía $250.000, un cuarto de millón. Bien, vamos a seguir, a ver cómo sigue esta. Freno un segundo, si les está gustando esta historia, va a ser un poquito de contenido distinto, denle like, dejen en los comentarios si lo conocían. Seguramente lo conocían porque hizo cosas muy grosas, si conocían su historia. Así que nada, vamos a seguir a ver cómo llegó a su primer millón. Él siempre tenía ganas de meterse en el mundo inmobiliario. Y con estos $250.000 que tenía, veía una buena oportunidad. ¡Upa! Casi se va el aro de luz a la mía. Tuvo ganas de meterse en el mundo inmobiliario y paseando por uno de los barrios en donde él estaba, vio un lote que le pareció extremadamente barato, a $240.000, el cual él quería comprar y empezar a edificar en ese lote. Le pareció una ganga y lo pagó en dos pagos. Cuando él estaba ahorrando para poder edificar, porque tenía $250.000, se gastó $240.000, no le alcanzaba para construir, apareció una oferta de alguien muy reconocido en esa época que era Eduardo Mayer, que era el dueño del Banco Italia. Él cuenta a Eduardo que era una persona. Esta persona necesitaba sí o sí de ese lote para edificar, entonces le pagó $1 millón al bueno de Eduardo, quien obviamente los aceptó con las manos abiertas. Y así es como llegó a ser su primer millón. Una vez que tenga este millón, no se quedó acá Eduardo y fundó una empresa que es bastante conocida hoy, se llama Consultatio Bursátil, que es una empresa financiera, y continuó realizando diferentes inversiones en los mercados bursátiles e inmobiliarios. En un momento, en los años 80, se pudo ver, Eduardo tenía esta capacidad para ver los ciclos económicos argentinos y pudo ver que la economía argentina estaba muy débil, estaba titubeando y que todos los argentinos se inclinaban por el dólar. Escuchá, se inclinaban por el dólar. Y las acciones argentinas estaban totalmente rezagadas, nadie las quería. Lo que determinó que había muchísimas oportunidades de inversión muy interesantes en acciones argentinas. Puede ser que esté pasando hoy en día, cada día hace su propio análisis, pero es algo que si vos vas a la calle y le preguntas a alguien en qué invertís, te van a decir en dólares, compro dólares. Así que nada, hay que ver, pueden compararlo si quieren, o lo podemos hacer acá, comparar esa época de 1980 con la época de hoy. Podemos ver diferentes gráficos y demás, se puede hacer. Y podemos ver que aprovechó esta oportunidad y compró el 15% de la empresa Terrabuzzi. Era la empresa más importante de Argentina, tenía ventas extraordinarias y valía solamente $10 millones. Por eso compró el 15%. Y compró el Banco Francés, que valía solo $4 millones y tenía un valor libro de 40 millones. Por eso la importancia de, por ejemplo, como en el libro que está acá, de saber el valor de las empresas que compramos y no comprar simplemente por el precio. Unos años después, el Banco Francés pasó a valer $22 millones, lo cual lo llevó a vender a Eduardo y se hizo de unos $900.000. Todo por las diferentes cuestiones macroeconómicas argentinas. Apareció la desconfianza de vuelta, el banco y cómo las acciones argentinas empezaron a bajar nuevamente y el banco llegó a valer unos $10 millones, lo que impulsó a volver a comprar el Banco Francés a Eduardo. Luego asume Cavallo, lo que lo lleva a Eduardo a invertir el 90% de su patrimonio y comprar el 20% del Banco Francés, y tenía muy en claro que en los próximos 4 o 5 años el banco iba a valer $400 millones. Por eso es que es importante hacer los análisis del valor de las empresas, una vez más. Bien, años después se valida lo que dice Eduardo, pero el banco pasa a valer $1.400 millones, lo que lo lleva a incrementar su fortuna exponencialmente. Y por último, Eduardo siempre quiso hacer inversiones en el mundo inmobiliario y compró el 50% del proyecto Asfoltini, que fue el encargado de crear Nordelta, también lo creó él, entre muchos otros proyectos que hizo. Así es como fue su fortuna inicial. Hoy en día cuenta con el Museo Malva. Y por último, como les prometí, 3 enseñanzas. La número 1, la importancia de capacitarse constantemente. Podemos ver que cuando tuvo sus primeros $25.000 no fue directamente a invertirlos en la bolsa, sino que pagó por estudios. Le ayudó muchísimo esto también a poder entender los ciclos de la economía, que es lo que le lleva a generar su fortuna, su primera fortuna, digamos, a temprana edad. Segunda lección, la importancia de ser frío, saber qué activo estás comprando, por qué lo compras, no llevarte por la codicia. Él mismo lo cuenta. Muchos de mis compañeros se dejaron llevar por la codicia y pudieron hacer la misma fortuna que yo, pero la quebraron. Y punto número 3, la importancia de diversificar. Podemos ver que él no solamente compraba acciones, él
tuvo Terrabusi, tuvo Banco Francés, inversiones inmobiliarias. Bueno, y vamos a ver por último la actualidad, porque le hicieron una entrevista hace muy poquito, en qué recomienda invertir él. Y él lo explica muy claro, a pocas palabras. Dice, revelo, yo estoy short en bonos, es decir, él ve los bonos a la baja, long en commodities, materias primas, las ve a la alza, y muy poco de equity y cripto. Podemos ver que es una persona grande, ya tiene sus 75 años, pero está invirtiendo en criptomonedas, así que nada, a tener en cuenta. Díganme qué les gustó el video, quise traer algo distinto y nada, creo que es información muy valiosa de alguien como vos y yo, que empezó con poco y que ahora es una de las personas más ricas de la Argentina. Así que si te gustó, dale like, suscríbete y déjame tu comentario sobre qué te pareció. Nos vemos. Chau, chau.